Disculpa, sí. Muchas gracias por recordar. Sí, hay elementos que sí se pueden rescatar, vuelvo a reiterar. No es que de pronto porque estos elementos conceptuales o esta praxis cultural bajo referente ancestral de pronto estén aplicándose al 100%. Lo decía con la intervención de Melfi, que esto es lo que ancestralmente se ha venido desarrollando, ¿no? Y que obviamente tuvo una ruptura con todo el fenómeno del colonialismo, de la invasión, etcétera, ¿no? Y precisamente como que también el Estado republicano ha ido instaurando, ¿no es cierto?, el monoculturalismo, la hegemonía de la cultura societal, ¿no es cierto?, ha hecho por eso precisamente de que muchos vayan perdiendo estos valores culturales. Y por eso es que hoy en día no es nada anormal ver el tema, como decía Melfi, ¿no?, la violación en las comunidades a veces. No es nada normal, por ejemplo, ver el tema de la contaminación ambiental, explotar al hermano. Doctor, está sin micrófono. No sé qué pasó ahora. Bueno, Sí, entonces doctor, se le escucha. ha habido un problema. Estuve hablando entonces al aire. Como les decía, que estos valores ancestrales han sufrido, ¿no es cierto?, cierto desgaste, ¿no? Pero no porque de pronto sean producto, diríamos, de un cambio al interior de las culturas ancestrales, ¿no? Sino que esto es también producto de todo el fenómeno de la colonización, ¿no? De todas las políticas incluso que han devenido desde el propio Estado republicano, ¿no? Recuerden ustedes de que, pues con el Estado republicano, en todos los países era un privilegio precisamente hablar de una sola cultura, de una sola lengua, el tema de la homogeneización, el tema de poner siempre en relieve, en realce, perdón, la cultura societal, ¿no? Y obviamente las otras culturas minoritarias quedaban en un segundo plano, quedaban subordinadas, etc. En este proceso, digamos, de asimilación cultural, pues se van perdiendo estos valores ancestrales, estos valores comunitarios. Por eso es que no es anormal ver estos temas de la violación, el tema de la violencia, el tema de la explotación, el tema de la contaminación en las comunidades. Lo han dicho ustedes. Es que esto no es precisamente propio de las comunidades, sino que esto se ha heredado, estas prácticas, producto de la conexión o del contacto con la cultura occidental moderna, ¿no? Entonces, hay que, lo que decía con Melfi, hay que volver a rescatar, a recrear estos valores culturales, estos valores ancestrales, estos paradigmas, este paradigma ancestral, ¿no? Para poder un poco contrarrestar con esto. No es que sea un pasado lejano, estimado Percy, se lo ve así, un pasado lejano, pero que tiene sus bondades, ¿no? Eh, Antes de que exista la invasión, la colonización, pues habían culturas desarrolladas milenariamente, como la cultura maya, la cultura incaica, ¿no? Que habían desarrollado y habían hecho incluso un aporte, pues, a la propia ciencia, ¿no? El cultivo en las terrazas, el sistema de riego, las grandes construcciones que podemos ver sin ir muy lejos en Tiahuanaco, ¿no es cierto? ¿Cómo se explica esto? ¿No? Pues hubo una ciencia desarrollada precisamente, hubieron valores, principios, hubieron aportes científicos, tecnológicos también en este lado del mundo, ¿no? Y que eso se ha ido perdiendo, se ha ido debilitando, ¿no es cierto?, con el contacto con la cultura occidental moderna. Lo que no significa, ojo, de que todo lo que venga de la modernidad sea malo, no. Hay aportes a la humanidad, pero eh, eh, hay que también un poco revitalizar, rescatar, desarrollar lo que ancestralmente caracterizó a nuestras cosmovisiones indígenas, porque si no, no entramos en una condición de diálogo intercultural, es decir, no podemos entrar
a como les digo, a interactuar con el otro si nosotros olvidamos o dejamos de lado nuestros valores y principios comunitarios, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? Pero no imposible. Entonces, esto hay que también un poco verlo con mucho equilibrio. Cuando tú decías, me parece esto una clasificación tal vez un tanto arbitraria, quienes sostienen, no es solo Fernando Huánuco. Todo este paradigma de la descolonización, de la interculturalidad, lo sostienen muchos teóricos, ¿no? Sin ir muy lejos, por ejemplo, a Javier Albó en Bolivia, pues vemos, por ejemplo, a Semerman, Dussel, Boaventura de Souza, sin ir muy lejos, por ejemplo, por el lado del Brasil, Catherine Wallace, Fernando Tubino, y muchos otros, ¿no? Es toda una corriente. Lo que nosotros estamos viendo ahora es simplemente, diríamos, un pedacito, ¿no? De todo este debate teórico, descolonial, intercultural. Entonces, esto se comparte precisamente a ese nivel. Y cuando hablamos del capitalismo, del socialismo y del sistema comunitario, si de pronto tú no ves una distinción entre el capitalismo y el socialismo, en ambos paradigmas, estimado Percy, hay una sobrevaloración al individuo, a la persona, a eso se refiere, ¿no? Si en el capitalismo, como tú lo dices, pues hay una sobreexplotación al individuo, que de pronto hay, se privilegia más el tema del beneficio personal, la ganancia, el lucro, el individualismo para el bienestar individual. En el socialismo, sí, como quien dice, hay un pequeño avance, ahí de pronto eh, se, eh, se desarrolla ciertos niveles de sensibilización hacia las personas, de pronto se busca evitar la sobreexplotación de burguesa al proletariado, de pronto a las personas, ¿no? Un poco se muestra, se valora, diríamos, el tema de la cohesión social, ¿no es cierto? Un poco la valoración a las personas mismas, ¿no? A la vida en sociedad, en comunidad, etcétera. Pero se sigue hablando, estimado Percy, de las personas. Por eso estamos hablando de lo antropocentrismo. O sea, se sigue hablando de la masa humana, de las personas, de la sociedad, ¿no? En ambos paradigmas se hace a un lado a la naturaleza. En ambos paradigmas no hay una valoración precisamente a los otros elementos, ¿no? Es decir, a los ríos, a la piedra, al medio ambiente, a todos estos elementos. Es decir, no hay una concepción holística integral. En cambio, en el paradigma ancestral sí. Ahí, por eso les ponía el ejemplo, ¿no? En algún momento el vicepresidente cuando era canciller ya lo había manifestado, ¿no? Los ríos tienen vida, las piedras tienen vida. Es que esa manifestación venía precisamente de esta visión, ¿no? Del paradigma ancestral. Eso precisamente hay que revitalizarlo otra vez, hay que desarrollarlo, porque si no, seguimos precisamente conviviendo con, diríamos, con algunos hábitos, algunas prácticas culturales que en lugar de cuidar a la madre tierra, más bien deterioran aún más, ¿no? Eh, Eso, ¿no? Le daremos la palabra a Cornelio, está pidiendo la mano. Cornelio, por favor, adelante. Buenas noches, doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho, Cornelio. Sí, doctor, estaba viendo, ¿no? El tema del paradigma y bastante diferencia que hay, ¿no? Con lo que es ahora, ¿no? Pero toda esa situación también tiene una explicación, ¿no? Muy lógica, ¿no? Compañero me hablaba, ¿no? De que es verdad, ¿no? Que en las comunidades actualmente nadie o muy pocos quieren ser autoridad, ¿no? ¿Y por qué no quieren ser autoridad? Por el tema de que no tienen remuneración económica. Y es lo mismo, en sus colegios ahorita, ¿quién quiere ser presidente de la Junta de Paz de Familia? ¿O quién quiere ser delegado de su colegio, ¿no? Si se sabe muy bien que esa función no te va a remunerar económicamente, más bien te va a quitar tiempo, ¿no? Y es más, a veces vas a ganar muchas preocupaciones, estrés, etcétera, ¿no? Y pasa lo mismo, ¿no? En las comunidades eh, es difícil a veces elegir es difícil a veces ser autoridad, ¿no? Y ejemplo, ¿no? En tema de salud, ¿a quién eligen a la autoridad local de salud, ¿no? A la ALS.
Normalmente eso debería, o lo lógico es que se elija, ¿no? A la persona que tenga sea un poquito más capaz, más idóneo para el cargo, que tenga un poco de conocimiento, pero no es así, ¿no? Se elige a veces por lista o por aclamación directa, y casi obligada a veces, ¿no? Y es por el mismo tema, ¿no? De que va a ser una autoridad local que no tiene remuneración económica y tiene que dar reuniones, etcétera, para poder cumplir, ¿no? Su función. ¿Y qué pasa esto, no? Eso, si es que haciendo un análisis, si es que tuviera remuneración económica del municipio, del gobierno, ya no sería su función ya fiscalizar, ¿no? O ayudar a trabajar mejor, tal vez. Eso ha pasado, por ejemplo, antes en la participación popular, cuando había en las OTBs el control social, ¿no? El cual tenía un monto económico del municipio. Ya no fiscalizaban, ¿no? Amigos del consejo, del alcalde y de los subalcaldes. Y ya perdía, ¿no? Su esencia, que era ser neutro y fiscalizar. Entonces, considero, ¿no? Que es nomás menester y está bien, ¿no? Que sea, ¿no? De esa manera independiente, porque ya se ha visto, ¿no? En la pandemia del 2020, cuando se ha desaparecido totalmente la estructura social en salud, y qué nos han causado en ese momento. Todo era de arriba hacia abajo, ¿no? Todas las ideas eran de arriba hacia abajo. Y el tema de los respiradores, ¿no? Tal vez no hubiese habido ese problema de los respiradores si hubiesen consultado a los que de verdad lo van a utilizar, en este caso los médicos, el control social, en su aporte. Pero lamentablemente no había, ¿no? Entonces no es que exista una estructura social independiente, aunque no tenga remuneración económica, que pueda controlar, fiscalizar, ¿no? Y sí, a veces es difícil que funcione por el tema del aspecto económico que no tienen, pero habría formas, ¿no? De que se organicen y puedan trabajar de manera adecuada, ¿no? Tal vez con algunos estímulos, ¿no? Entonces, cada, cada situación tiene su explicación y es por eso, ¿no? Que yo también estaba analizando que por qué yo también no quisiera ser a veces el delegado de mi curso, ¿no? De mi hijo, ¿sí? Por eso mismo, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias, Cornelio. Sí, sí, hemos entrado precisamente desde toda la etapa de la colonización, a una etapa, diríamos, de debilitamiento cultural, de asimilación cultural, y hoy obviamente vemos eso con mucha naturalidad. Por eso robar, mentir, violar, pareciera algo no tan fuera de lugar, ¿no? En muchas comunidades, pero no por eso, ojo, dejan de ser, no por eso desaparece la cultura, no por eso la cosmovisión, pues, no va a ser referente, ¿no? Como les digo, hay estos valores ancestrales que se las intenta rescatar, ¿no? Por eso el modelo educativo que hoy está vigente en el Estado plurinacional y las políticas públicas que se van instaurando desde el gobierno central están precisamente orientados para poder un poco revitalizar esto, para que esto no desaparezca, para que esto no muera y para que obviamente la estructura social también vaya cambiando, ¿no? El tema del calentamiento global, el tema de precisamente de la crisis, incluso del propio sistema mundo moderno capitalista, es inminente, ¿no es cierto? Entonces, se requiere nomás hacer ajustes y obviamente los ajustes incluso pueden venir desde este otro lado, ¿no es cierto?, de las cosmovisiones indígenas, ¿no? El hecho de que nuestras cosmovisiones indígenas ancestralmente hayan sido cuidadores de la vida, imagínense, puede ser una buena opción, ¿no? Para poder hacer ajustes, ¿no? A la sociedad misma. Veremos a ver estos principios, estas virtudes, perdón, ¿no? Para poder aprender a vivir bien o vivir bien. Y muchas respuestas van a encontrar aquí. Por ejemplo, para poder entrar en este circuito del vivir bien necesitamos respetar a la madre tierra. Respetar a la madre tierra significa pues tomar de la madre tierra lo necesario. Pero ¿qué hacemos hoy en día, no? Con todo el tema, por ejemplo, de la deforestación, ¿no? Uno a veces empieza a calar y a deforestar el medio ambiente sin contemplación, ¿no? Entonces creo que ahí, por ejemplo, esto de respetar a la madre tierra, de poder entrar, por ejemplo, a la madre tierra como lo hacían anteriormente, ¿no? Con el permiso, ¿no?
a la Pachamama, ¿no? De tomar de pronto un árbol, ¿no es cierto? Con mucha responsabilidad, pues puede ser una actitud favorable para el cuidado del medio ambiente, ¿no? La conciencia comunitaria, ¿no? O sea, a ver, el ejemplo que ponía Cornelio, dice, no, a veces nadie quiere ser dirigente, nadie quiere ser, el ejemplo lo puso en las escuelas, ¿no? Nadie quiere asumir la responsabilidad. O si alguien asume de acuerdo a la lista, a veces ese alguien no es capaz, dice, ¿no? Lo que pasa es que en la conciencia comunitaria, estimado Cornelio, no hay esta distinción entre el capaz y el incapaz. Todos son capaces, por eso todos están precisamente en la misma condición de asumir el liderazgo. El liderazgo no es individual en las comunidades, el liderazgo es comunitario, ¿no? Cuando alguien asume un cargo, lo hace con la mentalidad de servir y lo hace siempre con la mentalidad, por lo menos, de saber que no está solo, ¿no? De que tiene ahí a la comunidad para poder orientarlo. Por eso las decisiones que se toman en ampliados, en cabildos, ¿no es cierto?, delegan a la autoridad para que éste sea el portavoz, ¿no?, de estas decisiones. Entonces ahí hay una conciencia comunitaria, ¿no? Entonces, por eso es que es rotativo el cargo, ¿no? Cuando decía Percy, creo que decía, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, de pronto si el actual gobierno subió con esta mentalidad de poder revitalizar esto de lo ancestral, de lo comunitario, pero se perpetuó, decía, ¿no? Percy, es que ahí obviamente no estaba tan presente la mentalidad comunitaria, ahí estaba presente más bien la mentalidad colonial, ¿no? Entonces, por eso también este último, si han escuchado, había una crítica del propio vicepresidente, ¿no? Cuando decía, ¿no? La primera corrupción es de aquel que está en ejercicio del poder, ¿no es cierto? Intenta perpetuarse en el poder. Lo han escuchado esa expresión al vicepresidente. Entonces, hay en esa actitud de alguien que de pronto quiere seguir siendo autoridad por una gestión, 2 gestiones, 3 gestiones, sin importar de que el tema de la rotación o el tema de promover a los demás quede en un segundo plano, pues ahí no está la mentalidad, la conciencia comunitaria, ahí más bien está presente la mentalidad colonial, ¿no? Es decir, esto de seguir estando en el poder, ¿no? El tema del estatus, el tema del privilegio personal, ¿no? Pero no por eso, ojo, se desvirtúen, ¿no es cierto?, estas cualidades o estos valores ancestrales, ¿no? Ahí hay que tomar más bien como referente, ojo, ¿no? Si somos autoridades por una gestión, en el marco precisamente de estos valores y principios, de estas virtudes ancestrales, pues tenemos que aprender a regular, a modular, diría, ¿no?, nuestra actitud en función a esto, ¿no? Pues terminaré mi gestión, tengo que dar el espacio o la oportunidad a otro, ¿no? Ahí hay conciencia comunitaria. La capacidad de criar y cuidar la vida, ¿no? La vida es lo más sagrado, la vida es lo más importante, pero no solo la vida del hombre, ojo, sino la vida de los animales, la vida de la Pachamama, la vida de todo lo que nos rodea, ¿no? Por eso es que las actitudes, por ejemplo, de violencia a los animales, de cazar, entrar al bosque y cazar a los animales, no forma parte de estas virtudes ancestrales, ¿no? Uno cuando toma, sobre todo los pueblos indígenas, cuando quieren tomar un animal, sobre todo en tierras bajas, lo hacen pidiendo permiso a la Pachamama, ¿no? Hay que tomar, pero solo lo necesario, ¿no? Pero hoy en día se ha vuelto hasta, sobre todo desde la cultura moderna, desde la cultura occidental moderna, desde la cultura societal mismo, pues matar animales incluso se ha vuelto en deporte, ¿no? Cazar animales, imagínense, ¿no? Sin interesar, por ejemplo, si hay alguna especie en extinción, pues uno entra al monte a cazar, porque son animales, son objetos, así se lo entiende desde la cultura occidental moderna. En cambio, desde los valores ancestrales, ¿no?, pues hay que respetar, hay que cuidar, hay que criar la vida. El respeto y cariño a todo lo que existe, ¿no? Todo lo que existe. Ser transparente como el agua, comprender la grandeza de la vida, la capacidad de comprometernos y cumplir con nuestros compromisos, la responsabilidad del corazón. Fíjense, estos valores, ¿no?, hacen de que vayamos poco a poco asumiendo
la conciencia comunitaria y asumiendo sobre todo, ¿no?, la responsabilidad no solo con nosotros, sino con nuestra propia cosmovisión, con nuestra propia cultura, para poder más bien esto, para poder exportar, para poder esto más bien recrear cuando tengamos un encuentro intercultural con el otro, ¿no? Esto también hay que trasladarlo a la cultura occidental moderna, poco a poco, para que también vaya desapareciendo pues, el alto índice de, como quien dice, ¿no?, de contaminación, el alto índice de migración, el alto índice incluso de, de consumismo, imagínense, ¿no? Entonces, hay que ir un poco también tomando conciencia. Hay que saber vivir y saber morir, que es muy importante, ¿no? La vida para los pueblos indígenas no es solo lo, como quien dice, ¿no? No es solo lo que nos pasa en la tierra, ¿no? En la Pachamama, ¿no? Es decir, eh, no solamente está constreñido tal vez un poco al ciclo vital, ¿no? De nacer, crecer, morir, ¿no? Sino más allá de la muerte, sigue existiendo la vida para los pueblos indígenas, ¿no? Por eso hay que saber morir. La muerte no es un momento, diríamos, funesto o de tristeza, ¿no? Sino más bien es una condición de, diríamos, de pase, diríamos, a otra fase de la vida. Por eso cuando los muertos vuelven de pronto en Todos Santos, el 1 de noviembre, pues en lugar de tristeza hay alegría. O como sucede, por ejemplo, en los hermanos guaraníes, ¿no? En carnaval, por ejemplo, en el Arete Huaso, en la fiesta de los vivos y de los muertos, dicen ellos, ¿no? El encuentro entre vivos y muertos, ¿no? Quienes llevan la máscara, por ejemplo, en esa danza de los aretehuasos, por ejemplo, pues ahí se representa, ¿no es cierto?, a los muertos, ¿no?, que vienen a compartir con los vivos, ¿no es cierto?, en los tiempos de carnaval. Entonces hay una conexión, hay un vínculo entre estos, entre el muerto y el vivo, ¿no? Entonces ahí hay otra forma de entender a la vida y a la muerte, ¿no? Y eso pues hay que también ir en el marco, ¿no es cierto?, de nuestro entendimiento, de nuestra revalorización cultural, hay que ir practicando, ¿no? Tener la plenitud de la flor, aprender a movernos más allá de las circunstancias. Significa que todos nuestros ideales, nuestros valores culturales tienen que servirnos, ¿no es cierto?, para poder no solamente vivir en el momento, ¿no?, sino para poder proyectarnos culturalmente más allá, ¿no es cierto?, de la coyuntura actual, ¿no? Es decir, estaremos viendo, por ejemplo, una cultura, una sociedad mucho más en armonía, mucho más en relación recíproca. Entonces, estos valores y principios tienen que orientarnos, tienen que conducirnos precisamente para esa convivencia armónica y pacífica, ¿no? Muchos lo ven a la interculturalidad como algo utópico, como algo irrealizable. ¿Por qué? Porque precisamente estos principios, estas virtudes, estas cualidades, pues no se la practican, ¿no? O se la ven como algo pasado de moda, ¿no? Como decía Percy, creo, ¿no? Es un pasado lejano, pero este pasado lejano puede ser la opción o la alternativa para poder cambiar, ¿no es cierto?, el rumbo de la vida. Tengo una última presentación, sin embargo, el tiempo creo que se nos ha ido, son las 22:10. El día sábado tenemos la última sesión, igual a la misma hora, y en esa sesión vamos a desarrollar la última unidad. Y bueno, pues les voy a subir hoy una tarea, aunque la tarea está en esta consigna, estimados doctorantes. En esta presentación hay una consigna de trabajo en grupo. Me gustaría que por favor esto lo desarrollen. Consigna para trabajar en grupo, ¿no? En lo virtual también podemos trabajar en grupo, ojo, ¿no? Pues tenemos
felizmente las nuevas tecnologías de la información y comunicación para poder hacer también un debate virtual, un intercambio de experiencias, ¿no? Entonces, les voy a pedir que ustedes desarrollen esto, por favor, analizar la práctica del vivir bien en una nación indígena, cualquiera que sea, resaltar sus cualidades y particularidades frente a la cosmovisión. Segundo, en la actual coyuntura política, ¿qué tipo de medidas reivindicativas y de revitalización cultural se promueve desde el Estado? Tercero, en contextos socioculturales donde prevalece el colonialismo. Entonces hay que hacer un trabajito en grupo y sacar conclusiones sobre estos referentes. No va a ser un trabajo complicado. Este es un trabajo, les dije que iba a haber dos tareas, ¿no? Esta es una tarea pequeña que lo pueden hacer como grupo y subirlo a plataforma hasta el día lunes. Entonces este sería el primer trabajo y el segundo trabajo les voy a dar el día lunes, que también va a ser corto, ¿no? Y luego el trabajo final. Entonces el día sábado nos veríamos a las 19 horas para nuestra última sesión sincrónica. Doctor, una pregunta. ¿Los Sí, grupos tienen que ser, hay algún límite de personas? no, pueden ser de 5 o 6 personas, pero que no sean 10, por favor, porque cuando también el grupo es muy numeroso, son pocos los que trabajan, ¿no? Entonces, el promedio es 5 o 6 personas por grupo. Ahora, si de pronto hay algún grupo que quieren conformar de 3 personas, excelente, no hay no hay problema, ¿no? Pero la idea es interactuar, la idea es reflexionar en grupo, ¿no? Y me lo presentarían también como grupo, el trabajo, ¿no? ¿Alguna otra consultita, estimados doctorantes, colegas doctorantes? Sí, doctor, perdón. Doctor, Sí. bueno, personalmente yo no los conozco a los compañeros, no sé cómo podríamos formar grupos, ¿no? Entonces, o tal vez usted podría designarnos directamente, ¿no? Bueno, podría hacerse en función a la lista, entonces yo lo puedo designar, no hay problema, pero a ver, no simplemente en las clases presenciales es bueno conocerse e interactuar. Por lo virtual tenemos muchas facilidades también de interactuar. Si no hay tal vez un poco compatibilidad, de pronto no se conocen, puedo hacer yo el grupo, una pequeña lista, mañana lo voy a subir, de 6 personas, pero por favor reitero, para efectos de evaluar necesito de que también ustedes pongan su nombre correcto en la plataforma, ¿no? Sus 2 apellidos, todo aquello. No quiero tener problema con algún módulo que tuve en otro programa donde algunos tenían solo un apellido, solo su apodo, qué sé yo, ¿no? Entonces un poco eso hay que verlo también, porque la lista oficial lo voy a sacar de ahí de plataforma, no tengo una lista o una nómina que me proporcione coordinación, porque entiendo de que los estudiantes o los doctorantes oficiales o formales son los que están en plataforma, ¿no? Entonces, sobre esa base puedo conformar el grupo, no hay ningún problema. Está bien, doctor, gracias. ¿Listo? Perfecto, entonces, si no hay más consultas, nos vemos el día sábado a las 19 horas en nuestra última sesión sincrónica. Muy agradecido a todos y el día sábado entonces nos vemos. Hasta la Muchas próxima. gracias y muy buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor, gracias. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.